Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. El día de hoy tenemos el agrado de presentar y conocer al doctor Flavio Carcausto. El doctor estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el área de la carrera de medicina, especializándose en el área de cirugía. El día de hoy vamos a hablar sobre los pacientes infectados por COVID-19. Si bien sabemos, esta enfermedad es muy amplia, ya que comenzó en el año 2019, ha ido afectando ya sea a niños, a jóvenes, a adultos mayores. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar y hacer unas pequeñas preguntas al doctor acerca de este tema. A continuación, mi compañera Marilyn va a hacer algunas preguntas sobre eso. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Yo muy bien. Le quiero hacer preguntas sobre el tema. A ver, Si son los mismos la COVID-19 y el SARS-CoV-2. bueno, Y dime, ¿cuál es tu pregunta? si son los mismos la COVID-19 y el SARS-CoV-2. Bueno, es una denominación que ellos lo identificamos con diferentes nombres, pero al final es el mismo. Ya, el SARS-CoV-2 o también el COVID-19, solo que son nomenclaturas que han usado de los diferentes grupos, pero ese se refiere a la misma enfermedad. Gracias. Mi segunda pregunta sería, ¿es posible volverse a contagiar con el virus? Volverse a contagiar, seguro te pregunta, ¿después de qué? ¿Después de volverse a infectar? ¿Después de la vacuna? ¿Después de qué? Y cualquiera sea la situación, después de la vacuna. aún siendo después de tener las vacunas, después de haberse infectado o haber sufrido la enfermedad, sí es posible volverse a infectar. Ah, sí. Gracias. Le doy pase a mi otro compañero. ¿Ya? Anthony Mendoza. Y quisiera Dime, consultarle, ¿cuál es el tratamiento para personas infectadas por COVID-19? Mira, hasta ahora ya se entiende mejor ahora después de un año y más de experiencia, no hay un tratamiento específico para lo que es pacientes COVID. O sea, esto porque cualquier enfermedad producida por un virus, no hay tratamiento, eso todo el mundo lo sabe. Y el COVID es un virus que es lo que genera. Lo que se trata hoy día son los efectos, los daños que puede hacer esta inflamación, o sea, esta patología o esta enfermedad que va a generar en efectos secundarios, ya sea respiratorios, ya sea neurológicos, ya sea osteomusculares, ya sea digestivos, ya sea nefróticos. A eso es lo que se trata, pero tratamiento específico para que el virus pueda no hacer daño, no existe. Ok, doctor. Otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias en los pacientes que se les ha suministrado excesivo corticoides? Ahora, nosotros sabemos como médicos los corticoides tienen efectos secundarios en varios casos, pero en este caso, en el COVID, lo que se utiliza para los corticoides es principalmente para bajar la tormenta inflamatoria. Cuando el virus ingresa al organismo, primeramente genera inflamación, y eso que hace que las defensas tengan una respuesta, por decirte, exagerada. Y cuando es demasiado exagerado, alguien tiene que neutralizar. Y ese es el efecto del corticoide, de neutralizar para que esa reacción inflamatoria excesiva no pueda hacer daño al organismo. Doctor, ¿cómo usted llegaría a dar un diagnóstico exacto si un paciente se acerca a su consultorio y saber si tiene COVID-19? En medicina no existe un examen donde te puedan decir 100% que tiene o que se puede decir un diagnóstico de cualquier patología. ¿Ya? Porque todos los exámenes que conocemos siempre tienen un margen de error, un margen de posibilidad que puede ser un falso diagnóstico. Todos los
exámenes que tenemos varían entre 80, 90, 95%. No hay un examen clínico, laboratorio o de otro tipo que nos puedan decir, salvo que sea patológico, de anatomopatológico, cuando tú sacas una biopsia o sacas un pedazo, un tejido, allí salvamente te pueden dar 100%, pero de otra manera, ni clínico, ni de laboratorio clínico, no hay forma de diagnosticar al 100%. Mi siguiente pregunta es, ¿en qué tipo de pacientes que hayan sufrido la COVID-19 derivaría usted al área de terapia física? Ah, buenísima pregunta. Yo derivaría que todos los pacientes que tienen secuelas. Las secuelas que pueda tener va a variar de una persona, depende del grado de la enfermedad, del tiempo de enfermedad, depende de la edad del paciente, va a haber un sinnúmero de factores para que el paciente pueda necesitar lo que es medicina física y rehabilitación. En general, lo que más daño ha hecho este virus es el problema respiratorio. Entonces, esos pacientes siempre van a salir con problemas respiratorios. Entonces, lo que sí se necesita es una fisioterapia respiratoria, principalmente, pero no es el único, porque también salen algunos pacientes con secuelas osteomusculares, neurológicos, y todos esos tienen que ir a medicina física y rehabilitación. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Dígame. Mi pregunta sería es que ¿cómo ha afectado la COVID-19 a las personas que se han contagiado de este virus estando embarazadas? En las embarazadas, el tratamiento, el manejo, de alguna manera, no ha sido tan severa como nosotros hemos visto, porque en el hospital donde yo trabajo hay cantidad de pacientes gestantes que nosotros, digamos, es necesario atendemos parto. Pero sin embargo, la afectación es lo mismo como cualquier persona. Generalmente, en la primera ola, como sabrán ustedes, la mayor cantidad de personas afectadas eran personas mayores o personas que tenían las defensas bajas. Y felizmente este virus, diría que muy poco o no les ha tenido un mejor trato para pacientes mujeres y jóvenes. De tal manera que no hemos visto como el otro grupo etario, como personas, por ejemplo, adultas, que han sido sumamente afectados, o personas que han tenido efectos, patologías o antecedentes de patologías, han sido fuertemente afectados, y no tanto así con las mujeres gestantes o con las mujeres en edad joven o en edad fértil. Por lo tanto, ha sido más contemplativo, pero sí han tenido algunos pacientes severas afecciones. Y doctor, y en estas pacientes que han sido infectadas, ¿cómo han nacido sus hijos? ¿Han tenido algunos afectos o algunos defectos, algo relacionado a la COVID-19? No está demostrado eso, o sea, a nivel científico, o sea, a nivel mundial, no está demostrado si alguna de ellos infectado haya tenido una anomalía, una patología genética que haya alterado. Lo que sí tampoco se ha demostrado en gran manera de que los pacientes madres infectadas con este virus y sus hijos hayan nacido. En algunos sí, hay pocos casos, pero en algunos los hijos no han nacido, o sea, los que nacen han nacido sin este virus, a pesar de que la madre haya estado infectada. Hay pocos casos reportados, no te puedo decir estadísticamente cuánto, pero son pocos los casos de los que madre infectada nace un niño infectado. Pero en alteraciones genéticas o alteraciones físicas no hay reportes hasta ahora porque la enfermedad recién pues tiene un año. Ok, gracias, doctor. ¿Qué tal, doctor? Doctor, mi pregunta para usted es, ¿cómo ayuda la fisioterapia, ¿no?, en los pacientes por COVID-19? Tremendamente y inmensamente. Casi todos los pacientes que han tenido secuelas, han estado hospitalizados, deberían pasar por medicina física y rehabilitación. Hay que darle un valor importante a lo que es medicina, no solo en los pacientes afectados con COVID. Yo creo que en todas las áreas, en todas las patologías, hasta aquel paciente que sufre, y no solo incluso pacientes
que hayan sufrido enfermedades, incluso pacientes sanos. Medicina física y rehabilitación, personalmente para mí es mi brazo derecho para completar la rehabilitación total del paciente o el paciente que acude al consultorio. Ok, doctor. Doctor, y la última pregunta para terminar esta entrevista. ¿Qué movimientos o prácticas físicas debe evitar un paciente positivo por COVID-19? En mi concepto, ninguno. Ningún movimiento. Ningún movimiento. Todas deben ser. Lo que pasa es que el paciente enfermo a veces se va a postrar y eso es lo que no se debe permitir. Hoy día ya la medicina ha cambiado el concepto de que paciente, incluso paciente operado, no se mueve. Eso ya no existe. Hay gente todavía, y por ejemplo, en el manejo, pues no hay un estándar de manejo en pacientes COVID. Algunos pacientes, algunos médicos no hacen que el paciente se mueva, no hacen que no se bañen. Incluso he visto manejos que el paciente no se puede bañar una semana o 15 días. Y yo, bueno, hasta ahora no hay una literatura o un protocolo en el mundo donde diga este es el manejo correcto. Solamente grupos de médicos han ido haciendo, de acuerdo a su experiencia, ciertos protocolos, pero no está estandarizado para poder decir esto es lo bueno, esto es lo malo. Personalmente yo no recomendaría a un paciente que está enfermo que se quede postrado. Tiene que seguir moviéndose. Tiene que seguir moviéndose para que todo el organismo pueda estar en actividad plena. De lo contrario, en mi concepto, un paciente postrado es paciente que va a tener grandes complicaciones. Ok, doctor. Doctor, muchas gracias por su tiempo, ¿no? Le agradezco a mis compañeros y a usted por su tiempo. El agradecimiento, doctor. Eso sería todo. Gracias, compañeros. Gracias, doctor Flavio.